Ezequiel ya oró, pero vamos a orar un instante más. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, y queremos presentar este taller, el próximo taller, y pedir espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, Señor, en el conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos a conocer los diseños, ayúdanos a entender a través de tu Espíritu Santo, Señor, todas aquellas cosas que muchas veces permanecen veladas para nosotros, Señor, pero que no es que sean nuevas revelaciones, sino que ya están en tu palabra, Señor, pero que muchas veces no era la hora, no era el tiempo y a veces no las hemos podido entender, Señor. Pero en esta hora, Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, a través del entendimiento de tu palabra, ser iluminados, Señor, y ser despertados y entendidos, Señor, en lo que vos estás hablando en esta hora. Oramos en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo voy a comenzar con este taller, es como un fundamento. Bueno, ayer, para los que no estuvieron anoche, ¿estuvieron todos ayer? ¿Sí? ¿O faltó alguien, hubo alguien que no estuvo? Básicamente ayer hablamos de que una de las promesas para la iglesia es que va a haber un derramar del espíritu de profecía en los últimos tiempos, ¿sí? Antes de la venida del Señor va a ser una de las características de la iglesia. Y hoy nos vamos a meter nosotros netamente en todo lo que tiene que ver más con el desarrollo del espíritu de profecía. Y hay una cosa que es importante, ¿no? Que por medio de la iglesia descubrimos nuestro destino, ¿sí? O sea, la iglesia es el ámbito en el cual Dios nos revela, ¿sí? No, voy a decir una palabra fea, pero no hay cosa como loco suelto dando vuelta por ahí lleno de revelaciones, ¿no? O sea, la iglesia es el ámbito en el cual el Señor nos entrena, nos capacitamos y donde Dios nos habla, ¿sí? Es el ámbito donde vamos a desarrollar nuestros dones, y también la iglesia es la que nos conecta al plan de Dios, ¿sí? Eso es fundamental entenderlo. La iglesia tiene un propósito, ¿sí? O sea, nació, Dios creó al ser humano allí en el libro de Génesis, en el Éxodo. Todos sabemos el plan de Dios, el hombre cae, ¿sí? Y Dios siempre tuvo un plan en marcha, siempre, y lo sigue teniendo hasta el final de estos días, y habrá una era venidera, un estadio venidero también. Entonces, la iglesia hoy como nunca antes está entendiendo esto, el evangelio completo, el plan completo de Dios para el ser humano. Entonces, nosotros cuando miramos acerca del plan de Dios tenemos que entender el plan de Dios para la iglesia global, ¿sí? Para toda la iglesia, el plan de Dios, lo que le decíamos recién, o sea, Dios es el Dios de la historia, no se le salió de control nada, absolutamente nada, ¿sí? Aún todas las guerras, todas las cosas que vemos hoy contribuyen a la preparación de un escenario mundial. No tenemos ni idea del Cristo que tenemos. Muchas veces la iglesia ha tenido un Cristo que lo hemos solamente tenido como un fetiche para que nos arregle el callo el domingo, pero Dios es el creador de todas las cosas y tiene un plan para la tierra y para el ser humano. Entonces, así como tiene un plan para la tierra y para el ser humano, también tiene un plan para la iglesia local en la cual nosotros estamos insertos, y cada iglesia local tiene una temporada, tiene una hora de Dios. O sea, la hora que nosotros hoy como iglesia en Cipolletti estamos viviendo no es la misma hora que ustedes están viviendo acá, ¿sí? Porque hay estadios, hay etapas en la cual vamos creciendo en el plan y en el desarrollo del plan de Dios. Si la iglesia no tiene una visión profética, si la iglesia no camina, obviamente fundamentada en la palabra, pero y esto es algo que hay que romper, porque muchas veces creímos que no, que las profecías cesaron y quedaron, y qué es eso de andar inventando revelación. No, o sea, proféticamente Dios se mueve, ¿sí? En temporadas. Entonces, cada iglesia tiene un tiempo y una hora. Pero también nosotros tenemos temporadas en Dios y que necesitamos aprender a discernirlas, transitarlas, caminar en esas temporadas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que por lo general están conectadas también al plan o a la iglesia local, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, 3 tiempos
que necesitamos entender. Los tiempos de Dios en el plan global, los tiempos de Dios en la iglesia local, en la iglesia donde me congrego, en la casa espiritual donde me congrego, y los tiempos de Dios para mi vida, ¿sí? Esos son fundamentales, poder entender a grandes rasgos estas cosas. Hoy yo voy a hablar de lo que se llama destino profético o propósito en Dios. No van a escuchar muchas cosas nuevas porque básicamente esto siempre se está hablando, pero vamos a enfocarlo más, no tanto ya para la iglesia, sino de manera personal para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en primer lugar, primer punto, es Dios quien nos creó, ¿sí? Somos creación de Dios, ¿sí? Nosotros, antes que fuésemos, fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Salmo 139, 13 al 16 dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, y mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Y esto es impactante, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Y escuche esto, y esto es clave para que lo podamos entender. Dice, todo, David, bajo la revelación del Espíritu Santo, dice, todo eso estaba escrito en tu libro. O sea, y acá empezamos con un principio, Dios no improvisa. Acerca de cada uno de nosotros, dice, todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios es un arquitecto y todo lo crea en propósito. Entonces habla que cada uno de nosotros, más allá de las circunstancias a través de las cuales hayamos venido a esta tierra, deseado, no deseado, tirado, no tirado, buscado, no buscado, Dios ya tenía escrito nuestro destino y nuestro propósito. Estaban escritos en el libro de Dios. Esto es impresionante. Todos nuestros días, aún antes que fuesen. Esto nos estalla en la mente. Por lo tanto, si Él nos creó, nos había dado una forma, un diseño, un propósito que necesitamos descubrir y entenderlo. O sea, si Dios dice que ya escribió nuestros días y anotó todas esas cosas, por eso el espíritu de profecía nos conecta con los secretos de Dios. Porque hay cosas que nosotros, hay veces que caminamos a tientas, ¿sí? Está bien. Pablo dice, en parte profetizamos y en parte estamos caminando. Pero hay un libro que registra que Dios tiene todos nuestros días contados y registrados, y escritos y detallados. Entonces el espíritu de profecía, así como que este sabe esto que va a pasar, no es la persona, es el espíritu de profecía que a través de una persona viene y nos revela planes, proyectos y propósitos de Dios para nosotros. O sea, fíjese el diablo, qué inmundo, cómo nos desconectó y nos sacó el espíritu de profecía. Entonces la iglesia muchas veces camina ciega, a tientas. ¿Sí? Veo una persona que está discapacitada de su vista, anda con un bastón. Fíjense, ¿no? ¿Lo han visto en la calle? ¿Sí? Y la iglesia por años ha andado así, sin saber dónde tenía que pisar, movido por la religión, movido por la tradición. Y está bien, fueron todas cosas que intencionalmente hicimos. Por lo tanto, Dios nos creó, nos dio un diseño, un propósito que debemos buscar. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que este Hijo sea el mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó. Y a los que llamó también los aceptó. Y los aceptó y les dio un lugar de honor. Tremendo. El Señor ya nos había escogido antes de que fuésemos. Dios primero me conoció en la eternidad de Dios, en ese tiempo, cuando todavía aún no éramos. En esa eternidad Dios ya nos conocía. Y nos tenía predestinado para una hora, para un tiempo. En otras palabras, antes de crearme, Dios me dio un destino.
No importa mi pasado ni cómo llegué a este mundo, lo importante es que hoy estás acá y llegaste para encontrarte con tu Creador y tu destino, ¿sí? Esto nos hace que volvamos a la esencia de quiénes verdaderamente somos y de quién en verdad somos. Antes de Cristo no teníamos destino, ¿sí? O sea, andábamos vagando, ¿sí? No éramos su pueblo, no teníamos promesas. Usted sabe que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene promesas y camina en promesas. Y nosotros somos hijos y caminamos en promesas. Pero antes de Dios no teníamos promesas, no teníamos destino. Nuestro destino era el lago de fuego. Pero en Dios hemos sido escogidos. La salvación, entonces el primer punto era, fuimos creados por Dios. Más allá de que nacimos del vientre de nuestra madre, nuestro creador es Dios. La segunda cosa, la salvación es la puerta de entrada a mi destino, ¿sí? Romanos 8:29, desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran sus hijos, ¿sí? El pasaje que leímos. Entonces dice que Él nos aceptó, y ese que nos aceptó es que nos dio un lugar de honor. Estoy leyendo en la versión TLA, Romanos 8:29. O sea, mediante la salvación respondemos a la predestinación, ¿sí? Entonces, no traje el gráfico, me quiero matar. Lo tengo en algún lado, lo tengo, pero vamos a hacer visual de esta manera, ¿sí? Vamos a hablar de 3 estadios. Dios es atemporal, ¿sí? Es eterno, pero las cosas están contenidas en un tiempo. Entonces, la Biblia habla de antes de que todo fuera, ¿sí? Y vamos a darle un nombre, simplemente eternidad pasada. Y aquí nos vamos a posicionar en eternidad presente, ¿sí? Acá en el púlpito está la eternidad presente. Y esta es la eternidad venidera, la eternidad futura, en este lado. Entonces Dios dice que en la eternidad pasada, aún antes que fueran todas las cosas, Él ya las había diseñado y las había creado. Cristo por la palabra creó todas las cosas. Entonces, antes de que nosotros naciésemos, ya Dios tenía un plan. Entonces, cuando estamos acá, en esta era, en la eternidad presente, en estos días, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos conectamos al diseño original, al plan trazado por Dios de antemano, ¿sí? Por eso la salvación nos conecta, y por eso cuando nosotros somos salvos, Dios nos dota de dones. ¿Por qué? Porque es el diseño que Dios tiene para nosotros. Nos conecta, ¿sí? A las herramientas, al plan, al proyecto que Dios tiene con nosotros. Entonces, dice que Dios nos justifica. Justifica significa es que nos hace dignos del plan de Dios. No éramos dignos del plan de Dios por el pecado que había en nosotros. ¿Qué nos dice el diablo? Que no somos justos, que no calificamos, que no servimos. Pero Dios ya nos justificó de antemano. Dice que nos glorificó, nos dio honra, honor, ¿sí? ¿Qué significa? Valor. Nos hizo iguales a Cristo y nos destinó a ser como Cristo. En la era venidera seremos tal cual y le veremos tal cual Él es. Nuestro cuerpo de pecado será, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado y glorificado al mismo nivel que Cristo. O sea, nuestro destino, hermanos, es tremendo, es glorioso. Entonces, nos justificó, nos dio honra y nos hizo iguales a Él, ¿sí? No es que somos Cristo, ¿sí? Pero nos hizo iguales. En su segunda venida alcanzaremos un nivel de glorificación y plenitud, pero mientras tanto vamos caminando siendo semejantes a Jesús. Isaías 42, 2-7 dice: yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanura, romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro, y yo te daré tesoros escondidos en lugares secretos. Los hijos de Dios tenemos tesoros escondidos en lugares secretos que solo el Padre conoce. No es que andamos buscando cosas extrañas, ¿sí? Él las revela. Así sabrás que yo soy Dios, el único de Israel. Israel es mi pueblo elegido y fiel servidor. Por amor a Él, y aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di mi título de rey. Fuimos en esta era también establecidos reyes y sacerdotes. Y seremos plenamente reyes y sacerdotes en la era venidera, para gobernar juntamente con Cristo las naciones de la tierra. Entonces, el segundo punto, como dijimos, la salvación es la que nos conecta al plan de Dios, ¿sí? Y cuando somos salvos, ahí el plan de Dios comienza a tener
¿sí? Y a desarrollarse y a revelarse en nosotros. Esto es todo un proceso que va en la madurez, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos a veces cuál es el plan de Dios. El tema es que sí lo sepamos, pero eso se va a desarrollar un poco, al final lo vamos a ver un poco con más claridad de eso. Entonces, la salvación nos conecta al plan de Dios. Y como le decía, nuestro destino, nuestro propósito, nuestra asignación, como le quisiéramos llamar, ya está escrita, ¿sí? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, él se llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué es esto? Profecía. El ángel se presentó delante de María y le dijo: en tu vientre tendrás un hijo y se llamará será grande, será hijo del Altísimo, el Dios le dará el trono de David, su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, antes que Cristo naciera, el Padre ya tenía todo el plan trazado para su hijo. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieras te consagré y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. ¿Cuánto? Antes, acá, antes de que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ti. O sea, Jesús ya conocía el destino de Pedro y le dijo: y tú eres Pedro. Y la iglesia, digamos, las puertas del enemigo no van a prevalecer contra ti. La iglesia naciente estará fundamentada, ¿sí?, en la revelación que Pedro tuvo, en la revelación de Jesús. O sea, profecía. La Biblia está llena de profecía. De hecho, la Biblia es un libro de profecía, 100%. Todos nacemos con un propósito, con un diseño que es profético. ¿Por qué? Porque no lo trazamos nosotros, ya Dios lo trazó. Más allá de que nosotros batallamos contra ese propósito, contra ese diseño, lo vemos en la Biblia continuamente, los hombres escogidos por Dios, cómo lucharon, ¿sí? Moisés ve y me dijo: no puedo, soy tartamudo, soy esto, soy lo otro, es la mente natural, caída, limitada, que lucha contra el propósito de Dios, que siempre va a ser más alto que el nuestro. Mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces, el Señor nos formó, y antes de la fundación del mundo, o sea, el diseño de Dios está en nuestro ADN espiritual. Tener visión profética nos saca del estancamiento y de la religiosidad, ¿sí? Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Si usted quiere una iglesia descontrolada, una iglesia que no sabe para dónde va, es una iglesia que no tiene visión profética. No sabe hacia dónde va. Si cada uno hace lo que bien le parece. Pero una iglesia alineada, conectada al plan de Dios, es una iglesia que está direccionada por el espíritu de profecía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión: sin visión profética el pueblo perecerá. ¿Sí? En otras palabras, sin visión profética la iglesia, el hijo, anda a tientas y desorientado, adivinando cuál va a ser mi futuro. Y ahí entramos en un territorio complicado. Y yo no sé lo que va a ser de mi vida. Claro, obviamente no todos sabemos qué va a ser de nuestra vida. Pero cuando nosotros comenzamos a transitar en Dios, Dios es un Dios que habla, es un Dios que revela. Dios no hace nada sin revelarlo antes. O sea, fíjense que todos los pasajes que leímos recién: antes que naciera, te envié por profeta a las naciones. Antes de que naciera, antes. Entonces Dios ya tiene previsto, trazado para nosotros. Visión profética es tener entendimiento de a dónde Dios quiere llevarnos, ¿sí? Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirma. Dios dice: yo sé los planes que tengo para tu vida. Te lo dice a vos en esta mañana: yo sé los planes que tengo para vos, para tu vida, ¿sí? O sea, Dios no está improvisando, Dios no está, a ver, ¿qué voy a hacer con Roxana? No sé qué voy a hacer con Ezequiel ahora. Ya está trazado su plan. Ya está. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo ni siquiera habla por su propia cuenta. Es increíble, o sea, el Espíritu Santo tampoco inventa nada. Esto es tremendo, el Espíritu Santo no está inventando nada. Nosotros le damos fluir al Espíritu, entendemos, sí, que es un movimiento, pero el Espíritu tampoco está inventando nada. No sabe qué va a hacer hoy a la tarde el Espíritu y qué voy a hacer hoy a la tarde. No, el Espíritu Santo no hace nada
¿Sí? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga el Espíritu, todo lo que oiga, los diseños del Padre y de Cristo, les hará saber todas las cosas que han de suceder. ¿Cuántos quieren caminar en un diseño profético, en el mover del Espíritu, que trae revelación, entendimiento, sabiduría? La profecía nos permite ver hacia el futuro desde la plataforma del presente. Y esto es clave, ¿sí? Sin que las circunstancias presentes nos pongan límites. Génesis 14, 40, todos conocemos la historia de José. José ya tenía un plan trazado. O sea, el pibito comenzó de chiquito ya, era medio fanfarrón. Comenzó gozando a sus hermanos que se iban a postrar delante de él. Y, o sea, eso que era revelación. Ya Dios lo había tocado con el espíritu de revelación. Obviamente él era inmaduro, no sabía lo que estaba haciendo, nada. Es que cuando Dios se viene hacia nosotros con cosas celestiales, no las podemos contener, ¿no? Entonces él comenzó a hablar y a revelar. ¿Y quién entró en juego? El enemigo. Y aún a través de la familia. Y muchas veces nos puede pasar. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? ¡Puf! Lo metió en una cárcel. Dijo, le cierro la boca, porque si este camina en el plan va a ser un desastre. Bien, para Dios. Entonces el enemigo que hizo lo encarceló. ¿Cómo hace con nosotros? Lo que vamos a hacer en el próximo taller. Lo metió en una cárcel. Entonces la situación de José un día era cárcel. Estaba condenado a morir ahí en ese lugar. Pero horas después entraría el copero del rey y diría, este hombre, y se pararía delante del rey y diría, yo sé qué es lo que vos soñaste. Y el rey lo vistió con vestiduras celestiales, con vestiduras de gloria, de rey, y lo dijo, póngalo delante de todo este reino. Y ahí comenzó el espíritu de sabiduría en José. Y dijo, vienen 7 años de hambre sobre la tierra. Comiencen a llenar los graneros. Nosotros no tenemos ni idea, amados, cuando la revelación viene a nosotros, cómo comenzamos a caminar en dimensiones de romper límites. Nuestra vida, nuestra cultura ambiental, lo que se llama, el lugar donde nacimos, donde crecimos, muchas veces nos va a establecer en diferentes tipos de limitaciones. Yo no puedo, pero no tiene que ver con la capacidad de Dios. Pero cuando José fue sacado de la cárcel, explotó todo lo que había en José y se convirtió en un hombre de gobierno. Una vez lo conté. Una noche hace unos años, en el año 2012, diciembre del año 2012, yo estaba en Cacharí. ¿Cuántos conocen Cacharí? Ustedes no tienen ni idea de qué es Cacharí, pero es un pueblito que está por acá cerquita. Yo estaba trabajando en un lugar, pintando, pero Dios ya me había dado una palabra, me había dicho que me llevaba al sur. Y estábamos en ese tiempo, ¿no? Y estábamos en el campo por acá, hay Cacharí pasando, siempre paso por la ruta, veo el lugar y lo recuerdo. Y me dieron para dormir, había un galpón grande, era un casco de una estancia pequeña, un galpón grande, donde había tractores, fardos, y ahí había una piecita dentro de ese galpón, y ahí estaban todos los aperos el cabresto, todo lo que usan para los caballos, un olor ahí dentro, bueno. Yo lo conocía porque vivía en el campo, así que está. Y yo dormía las noches ahí, y los ratones eran así, una bestia los ratones. Yo lo escuchaba la noche comiendo. Y yo estaba ahí. Y Dios ya había escrito y había hablado y me había hablado y me había dicho. Eso fue diciembre del año 2012. En el año 2013, el Señor me había dicho, te voy a poner por príncipe sobre un pueblo. Y en el año 2013 yo ya estaba en una tierra nueva, caminando en mi destino en la plenitud de Dios. Porque hay un tiempo de plenitud de Dios para todos. La circunstancia actual muchas veces nos limita. Pero cuando nosotros tenemos un diseño, una palabra de Dios, esa circunstancia actual no nos va a detener. Sino que esperando en el tiempo de Dios y creyendo, Dios lo va a hacer a su tiempo, ¿sí? El diablo
tergiversó el ministerio profético y lo corrompió, se abusó del mismo, se lo utilizó muchas veces para condenar a la gente y no para restaurar. Nosotros hay una capacidad que hemos aprendido, la vamos desarrollando y a veces metemos mucho la pata, ¿sí? Porque también es cierto. El ministerio profético, hoy va a hablar Ingrid acerca de eso. El ministerio profético no vino a condenar. Oh, el Señor te dice, va. Y venían las profetas ásperas esa. Y nosotros hemos tenido una en nuestra iglesia inclusive. Y a veces hablan de, es revelación, pero vienen con una condenación fuerte. O sea, el ministerio profético en esencia es de restauración. Entonces, no es porque yo vi que vos sos esto y sos lo otro. No, o sea, yo cuando me acerco a alguien le digo, Alfred, ¿te acordás tu papá cuando él te golpeaba y pasaba esto y pasaba esto? Bueno, esos golpes hoy son sanados, son restaurados, y Dios te va a usar para sanar a otros. Sí, yo estoy profetizando, simplemente no es la profecía real que le estoy dando, pero estoy profetizando y no le estoy diciendo, no, brava, y entro en un trance así. Y ese es mucho el show profético que se ha hecho, ¿no? Pero el espíritu de profecía fluye natural, o sea, yo lo estoy viendo, o sea, es increíble cómo el espíritu fluye, o sea, fluye. O sea, vos estás hablando, a veces no te das cuenta de lo que estás hablando y no estás entrando en trance, sino estás oyendo, eso también lo vamos a hablar hoy en la tarde. El espíritu de profecía se mueve a través de la visión, del oír, ¿sí? Entonces, hay algunos que pueden percibir de diferentes maneras cómo el espíritu se mueve en cada uno. Entonces, tener visión profética nos saca del estancamiento y de la religiosidad y de los límites que tenemos. Cuarta cosa, la plenitud de Dios se manifiesta en el diseño. Esto es algo de lo que recién les comentaba. Me traje mi té mágico acá, así que no estoy tomando nada raro. Una de las palabras para graficar el término profecía es una palabra hebrea llamada davar, ¿sí? Eso es Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié, ¿sí? O sea, davar es una fuerza en acción. O sea, Dios envía su palabra y ya su palabra tiene un poder de acción. También todo lo vamos a ver en la tarde, ¿no? Así para que vengan a la tarde. Invite a sus hermanos que vengan a la tarde. Entonces, la palabra profética es una acción de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Es un poder que lleva implícito crear, recrear, generar. O sea, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, esa palabra tiene la capacidad de crear en nosotros realidades, circunstancias que no estaban, que rompen los límites naturales. Sobre cada uno de nosotros hay un davar que está en acción, o en todos casos, muchas veces está dormido. Sobre cada uno de nosotros hay un diseño, hay una palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra, algunos ya la están caminando, la están transitando, y en otros está dormido. Yo les puedo decir que el 70 al 80% de la iglesia caminan dormidos. Y no es ofensivo, lo digo porque es la iglesia en general de Cristo. Entonces solamente hay un 20, un 30% que se conecta siempre a su plenitud de su destino. La otra gran parte de la iglesia viene en toda la vida para escuchar, y escuchan, y está bien, pero hay más. Amén. Hay otra palabra que se llama paná, también davar, paná. Paná significa, es una palabra hebrea también, regresar, encaminar, volver atrás, ¿sí? Jeremías 6:16 dice, volveos a las sendas antiguas. Cuando Jeremías dice, vuélvanse a las sendas antiguas, Jeremías lo que está diciendo, conéctense con el plan de Dios. Vuelvan al trazo original de Dios. Es una exhortación a conectarnos con el plan de Dios. Vuelvan al diseño de Dios, vuelvan al plano, busquen el plano nuevamente. Cuando nosotros, eso también Ingrid va a hablar algo hoy, o sea, cuando Dios tiene un plano, ¿sí? Una planificación. O sea, cuando nosotros muchas veces perdemos el rumbo, nos desconectamos, Dios nos dice, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a mirar el plano. Sí, miren el GPS nuevamente. ¿Cuántos les pasó que se perdieron? Si dijeron, no, la gallega esta no la corto y ese no, me dijeron que el perro que está en la esquina y de ahí doble 3 cuadras a la izquierda y de ahí va a encontrar una casa verde y saliste para cualquier lado. Entonces volvé a poner GPS la gallega y te va a llevar.
Entonces Dios muchas veces en el transitar de la vida pasa que apagamos el GPS de Dios y decimos, bueno, vamos, yo voy a ir por donde me dijeron que tengo que ir o por donde yo sé que tengo que ir. Y en un momento te encontraste que estabas lejos del destino y ¿cómo hago? Bueno, vuelvan a las sendas antiguas. Volví a conectarte, volví a ponerte, volví a entrar en el plano de Dios. ¿Cómo descubro mi propósito en el plan de Dios? Quinta cosa, descubrir mi destino en Dios no tiene que ver con mi autorrealización, ¿sí? Esto es importante, porque esto también fue otra de las cosas que se ha trabajado mal dentro del contexto de la profecía. O sea, descubrir mi destino no tiene que ver con mi autorrealización, ¿sí? O sea, los pastores no somos coaching. Y perdón, sé que si estudiaste coaching, no tengo nada contra el coaching, pero veo mucho eso dentro de las iglesias, ¿sí? Motivar a la gente. No hay que motivarla. Puede servir como una herramienta en algún sentido, pero no es para la dirección de una iglesia. Eso es el humanismo. Y en la iglesia hay mucho humanismo. Está llena de humanismo, llena de estrategias humanas. Entonces, descubrir mi destino no tiene que ver con mi autorrealización, sino que a través de mi propósito me conecto al plan de Dios y en lo que Dios me llamó a hacer dentro de su plan. No es que yo me realizo. Ustedes no están acá para recibir una profecía. Ahora voy a autorrealizar. Ahora yo ya tengo una palabra de Dios, ya soy quien soy y empiezo, ¿sí? Gloria a mí, vengan a mí y todo depende de mí. No tiene que ver con eso. Sino que me conecta al plan de Dios. Y lo que decíamos ayer, o sea, hay un plan de Dios trazado, hay una obra de Dios trazada. Y en esta obra es una obra en la cual tenemos que contender por la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Dentro de la restauración del tabernáculo de David, o sea, hay muchas profecías para esta obra. O sea, entonces, con mis dones, con lo que Dios me llama, por eso decíamos, está conectado, los tres planes están conectados. El plan global de Dios para esta obra se conecta, la iglesia se conecta a ese plan y yo me conecto a ese plan. Entonces, no es que Dios me dio dones para que yo ande haciendo lo que me parece. Hay clave que nos pueden conectar con el destino profético. Y acá entramos más en cómo hago o cómo sería, no es una fórmula, cómo yo puedo descubrir, entender qué es lo que, o cómo me conecto al plan de Dios o al destino que Dios me dio. Por ejemplo, Manoa, la madre de Sansón, recibió la palabra sobre su hijo, ¿sí? La madre recibió el destino profético. Le dijo, y él será un varón nazareo, ¿sí? O sea, y comenzó a hablar, sobre él no pasará navaja, no beberá vino. ¿Sí? O sea, la madre, Dios se le habló a la madre y le dijo, tu hijo va a hacer tal cosa, cuídalo. O algo que me impactó el otro día, el sábado pasado, estuvieron los chicos, hace 15 días atrás, estuvieron los chicos de misión y trabajaron en ministerio profético. Y hablaron del ministerio profético aplicado digamos, a la vida normal, común de todos. Y hubo algo que a mí me impactó, qué sé yo, para mí, ¿no? Para otros capaz que no, fue una soncera. Pero decía, por ejemplo, con la crianza de nuestros hijos. O sea, todos los hijos no son iguales. Y en todos no tienen el mismo destino. Entonces los padres tenemos un deber de conocer quiénes son nuestros hijos. ¿Qué fue lo que Dios habló sobre ellos? Porque conforme a lo que Dios habló en ellos, va a haber un carácter a desarrollar en ellos. Entonces yo no puedo pastorear, guiar a un hijo exactamente igual a otro. Y los padres muchas veces hemos hecho eso, o sea, el mismo molde para todo. Látigo para todo, libertad para todo, como sea el formato. Y la realidad que puede ser que un hijo tenga un carácter complejo, difícil, ese va a ser profeta. Y hay otro hijo manso, reposado, pastor. Estoy dando grandes rasgos, ¿no? Entonces yo no puedo usar el mismo molde para los dos. Y como pastores no podemos usar el mismo molde para todos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, tener discernimiento profético de cómo guiar a esa persona que Dios nos dio. Entonces Manoa, la mamá de Sansón, ya sabían quién era Sansón. Mami, me quiero dejar el pelo largo. No. Pero yo quiero tener el pelo largo con colita como todos los pibes, diría Sansón. O me quiero rapar. No. O sea, la madre ya sabía cuál era. Yo quiero ir a tomar algo, quiero tomar vino, quiero tomar cerveza. No, Sansón. La madre tuvo que ponerle límites.
porque la madre tuvo que cuidar el destino de Sansón. Y eso es profecía. Se dan cuenta que no es bla, 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 bla. O sea, es tener sabiduría profética para saber guiar a nuestros hijos, a nuestros discípulos. Por eso siempre digo, y lo hemos entendido también, antes cuando recién llegaba gente, pasaba por la calle, voy a presentar a mi hijo. Y a la gente le cuesta entender esto. Y yo lo hemos entendido como pastores. O sea, entonces, y sé que seguramente lo hacemos, ustedes lo hacen también, pero hasta que yo lo entendí, digo, para mí presentar a un niño no es un acto religioso. Presentar a un niño es consagrarlo a Dios, es conectarlo al destino. Y que los padres, porque bíblicamente es así. O sea, yo siempre cuando enseño la presentación de niños hay dos cosas que son fundamentales. Primero, el hijo está siendo consagrado, como fue consagrado Samuel. Jesús al 8º día fue traído al templo y ahí lo vio Simeón y soltó una palabra sobre él. O sea, Simeón estaba conectado al destino. Ya Simeón vio, este será varón profeta. Mis ojos hoy han visto la salvación de Israel. Fíjense el espíritu de profecía cuando empieza a moverse, qué increíble. Simeón era un hombre que estaba en el templo un día viejito, ya estaba ahí quizás haciendo... Y entra alguien y él ve un niño, 8 días. 8 días. Dice, hoy mis ojos han visto la salvación de Israel. Habló profecía sobre ese niño. Entonces, por ejemplo, la presentación de un niño no es solo decirle Señor bendícelo, sino es que yo estoy declarando, conectándolo muchas veces. Y a mí me ha pasado, hace unos días me pasó una cosa re loca, nunca me había pasado. No fue en la presentación de un niño, hay un matrimonio que no puede venir mucho a la iglesia porque él trabaja en el petróleo todo, y termina el culto y viene y se acerca a mí y dice, pastor, ¿y se puede orar por él? Y yo estaba cansado, ya me quería a mi casa y simplemente puse mi mano sobre el niño, sobre el vientre, y largó una carcajada, pero increíble. ¡Wow! Yo me quedé sorprendido, pero una risa de adentro. Y los papás dicen, nunca lo vimos reírse así. Y yo comencé a profetizar sobre él. Entonces, profecía es tener el entendimiento de estas cosas. ¿Sí? ¿Ven? Se están dando cuenta cómo aplica. Muchas veces nuestros padres ya conocen el destino. O sea, Dios nos habló y tendrás un hijo y será profeta a las naciones. Y será esto, será un hombre de Dios, será un hombre de negocios. Entonces nosotros tenemos que cuidar, preservar la vida de ese niño. Porque saben que en ese mismo momento se activó otro plan. ¿Cuál es? Satanás. Cuando se activó el plan sobre José, Satanás activó el otro plan. Cuando vino la palabra sobre Jesús, Satanás, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los primogénitos. Entonces, el antidiseño. Y nosotros tenemos que preservar, cuidar, valorar, interceder por la vida de nuestros hijos, por nuestros discípulos. Porque Satanás vendrá con el espíritu de muerte. Cuando Moisés nació, fíjense el diablo qué atento está. El diablo tiene más profecía que nosotros, que la iglesia. Cuando nace Moisés, el diablo que mandó el mismo principio: maten a todos los hijos de las hebreas. Y ya soltó un espíritu de muerte sobre el diseño, sobre el propósito de esa generación. Por eso le dije que había una generación profética en la Biblia muy clara, que era la generación de Moisés. Moisés es señal de un libertador que vino a libertar a un pueblo, la señal de Cristo. Pero Satanás activó automáticamente en el nacimiento de Moisés una muerte a toda esa generación. Por eso ustedes fíjense, leamos proféticamente los tiempos. ¿Cuál es uno de los espíritus más fuertes soltados sobre la tierra en esta hora? El aborto. Porque Satanás sabe que estamos en la última generación, donde están haciendo una generación profética. Y soltó un espíritu de muerte. 3 generaciones les hablé ayer: la generación de Moisés, la generación de Jesús y esta generación, nosotros. Y sobre las 3 hubo espíritu de muerte. Sobre los días de Moisés, en los días de Jesús, Herodes mandó a matar a todos los primogénitos, a todos los varones. Y en esta hora, a través de un plan diabólico, de ideología de género, de aborto, es matar a una generación. ¿Y sabe lo que está haciendo?
está teniendo éxito en cierta manera. Fíjese que está bajando la tasa de nacimientos en Europa de manera abismal. Ya los europeos no tienen hijos, entonces los musulmanes tienen hijos. Y en Argentina está pasando lo mismo. Nosotros tenemos uno de los pastores de Cipolletti, tiene un colegio. Y un día se dieron cuenta que no se inscribían nenes a la escuela. Decía, ¿qué pasa? Tenemos muy alta la cuota, no sé qué. Empezaron a revisar por qué no. Y se dieron cuenta de esto. O sea, nacen cada vez más niños. La gente decide cada vez tener menos hijos, pero los hijos de Dios se van a multiplicar. Porque ese es el antidiseño. Satanás viene a destruir. Pero los hijos de Dios vamos a tener hijos. Amén. Chicos, cásense y tengan muchos hijos. El apóstol Pablo recibió su destino por revelación. Pablo recibió quién era por revelación. ¿Sí? Una palabra profética vino sobre Pablo. Por eso Pablo dice, no menosprecien las profecías, amados. No las menosprecien. Examínenlas, pero no menosprecien las profecías. Porque Pablo sabía lo que eran las profecías. Él vivió por la profecía. El destino también se va revelando de manera progresiva, ¿sí? Por ejemplo, Josué. Josué es lo que yo discierno, ¿no? En Josué capítulo 1 dice la Biblia, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Josué caminó a los pies de Moisés. Y estaba donde Moisés estaba.